Ok, entonces la sesión de hoy les voy a proponer que hagamos la siguiente dinámica. Primero, nos vamos a desahogar de cuál es tu miedo o cuáles son tus miedos y cómo te afecta. Igual cuando hablamos de la ansiedad, ¿se acuerdan que vimos cómo esa emoción se manifiesta en tu cuerpo, cómo te afecta, qué es lo que te ocurre? Ya vamos a hacer lo mismo, pero con el miedo. Después de hablar cada una de qué le pasa con el miedo, vamos a hacer, les voy a enseñar esta técnica cortita que dura 15 minutos de autoarmonización, ¿ya? Y luego de eso, les voy a explicar algunos conceptos que traje hoy que les quiero explicar para que comprendan y puedan observar cuando el miedo y lo que estás viviendo es tuyo y cuando tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿ya? Entonces, Paz, corazón, ¿quieres empezar tú contándonos qué te pasa a ti cuando te da miedo, en qué parte del cuerpo se manifiesta, cómo lo sientes, qué te ocurre, a qué le tienes miedo? Con el tema del miedo es un tema así medio particular porque no soy muy miedosa. Ah, qué bien. Em, Soy bastante corajuda, o sea. em, y también soy bastante de reaccionar, no soy de quedarme muy quieta, esas personas que se quedan quietas cuando pasa algo. Que se Soy media paralizan. como acostumbrada a tener que reaccionar cuando pasan situaciones complicadas, difíciles. Más cuando fue la parada cardíaca en Canas, que tuvimos que atender una parada cardíaca de un turista Ok. que se murió, hicimos todo el protocolo, el atendimiento, me empezaron a venir después todas las imágenes, ¿viste? Y, y ahí tuve que como que reelaborar y ver cómo estaba y cómo sacar toda esa energía y todo lo que había pasado. Eh, Esa fue como la última situación así media fuerte. Es fuerte. Pero no es miedo, yo creo que es más otra cosa, ¿no? Pero con eso de que se me venían como todo el tiempo las imágenes, lo tuve que ir trabajando. Ok. Y entonces el miedo en este caso se manifestó en tu mente, como imágenes. Ujú, yo creo que sí. Ok. ¿Recuerdas de pequeña cómo vivías el miedo o algo en relación al miedo? ¿Algún miedo de pequeña? No, era bastante traviesa, era bastante de hacer muchas cosas. eh, Aprendí a andar en bici sin rueditas para que te imagines. Me gustaba entrar al mar desde los 3 años. Wow. eh, Muchas cosas, o sea, me gusta así hacer como muchas cosas. Entonces, eh, es una cosa que a veces tengo como que estar un poco más ligada porque no tengo como un límite entre alguna cosa que es lo que me decía siempre mi papá, ¿no? Bueno, no le tenés miedo a nada, siempre lo mismo. Y yo tipo, bueno, tomando un poco de conciencia de todo. Ok. Bien, muchas gracias, Paz. Liz, como tú estás con tos, si quieres nos puedes comentar en el chat algo que tú quieras hablarnos con respecto al miedo. Voy a ver si puedo hablar. Tengo Ok. miedo a que no me quieran. Bien, Puedo mentir o decorar la verdad para no caer mal. qué valiente Liz por decirlo en voz alta, gracias. Yo me siento identificada con ese miedo miedo que no me quieran. Gracias. Verito, mi amor, cuéntanos, ¿cómo te va a ti con el miedo? ¿A qué le tienes miedo? Estás sin micrófono, mi amor, lo dejaste cerrado.
Bueno, pues también miedo a que no me quieran, miedo a no tener el dinero suficiente. Mm. Sí, sí. Pues Sí, antes le tenía ese mucho es un miedo miedo a como las arañas. bien, perdón. Antes le tenía mucho miedo a las arañas, ahora como que ya lo estoy superando. Ok. Lo que te iba a Sí, comentar es que el miedo o la preocupación, le llamamos preocupación por el dinero, pero tienes razón, en realidad es miedo al dinero. Es como pareciera un miedo bien masificado, un miedo que gran parte de la población tiene. sí, Sí, que no tenga para, pues ni siquiera para mis necesidades básicas. Ese es el mayor de mis miedos. sí. Gracias, Berito. ¿Algo que nos quieras comentar sobre el miedo en tu infancia? ¿Sobre el miedo qué? ¿En tu infancia? Ah, pues a que se pelearan mis papás, porque seguido se peleaban. Es como Y parecido pues al de Liz, a que no te sentía quieran. desde esos entonces un dolor en la boca del estómago, como que se me apretaba el estómago. Y pues hasta la fecha sigue siendo lo mismo, ese mismo efecto. O ¿En sea, la actualidad el miedo al dinero también se manifiesta en la boca de tu estómago? sí, Sí, ya, ok. Bueno, también comparto ese miedo al dinero. Gracias por decirlo. También es un miedo que tenemos muchos. Y en mi caso, el miedo se manifiesta, como dijo Paz al principio, metiendo a paralizar. De hecho, en una oportunidad tenía tanto miedo, era mi primer trabajo como socióloga, tenía que dirigir una reunión. Bueno, y ahora aquí estoy, dirigiendo una reunión, pero era la primera vez y tenía tanto miedo que me despido, mi pareja almorzamos juntos, estábamos los dos en la universidad y él se fue a su trabajo y se suponía que yo tenía como que lavar los platos, no sé, esas vueltas que nos damos las mujeres, que uno se maquilla, la cartera, bla, y tenía que ir a mi trabajo, a dirigir la reunión. Cuento corto, él volvió en la tarde, como, no sé, a las 7:30 de la tarde, ponte tú, 8 de la tarde, y era tal mi miedo que yo todavía estaba sentada en la mesa. Habían transcurrido todas esas horas y no fui capaz de pararme de la silla, así de pánico. O sea, ya, ese ya no era miedo, era realmente pánico, fue muy intenso. Entonces, sí tengo experiencia con el miedo. El miedo hace que las personas hagan estupideces, como por ejemplo, aquí en Chile en los años 80 había un edificio muy grande, que era el único que había, y que se incendió. Y la gente de miedo que estaba en los, ponte tú que era un edificio de, no sé, 20 pisos, y se estaba quemando el piso 15. La gente del piso 16, 18 se empezaron a tirar por las ventanas, porque había fuego en las escaleras y había fuego en el ascensor y no podían bajar, por la pura desesperación. Entonces, realmente la emoción del miedo es complicada. Eh, Hace que la gente tenga reacciones que si le ponemos dos dedos de frente probablemente no harías, como salir corriendo o tirarse. Y esas reacciones, cuando son así, tan despavoridas, pueden tener consecuencias muy graves, como que te mueras. Entonces, yo nos quería recordar, ¿cuál es la función del miedo? ¿Saben ustedes? ¿O se les ocurre, se imaginan cuál es la función del miedo? se supone que es para salvarnos. Sí, muy bien, Berito. La función del miedo es asegurar nuestra supervivencia, porque si no iríamos por cualquier lado caminando y no miraríamos al cruzar la calle, por ejemplo. Llegaríamos y nos tiraríamos.
Y Tiene que ver también con nuestro sistema nervioso, ¿no? Con esto lo de las defensas, cuando pasa algo, eso de la lucha o la huida también. claro, se estimulan las glándulas suprarrenales y se activa la adrenalina y la noradrenalina, nos pone en estado de alerta y tensa los músculos y las articulaciones, lo cual es necesario cuando tú, no sé, viene un león y tienes que salir corriendo. Y los miedos también van a estar relacionados a los lugares donde crecimos, cuál fue nuestro contexto. Recuerdo una película basada en hechos reales de tres niños, tres adolescentes de África, que cuando llegan a Estados Unidos, no sé si era Estados Unidos o Canadá, pero habían sido acogidos por una familia en otro país, y lo primero que ellos preguntan es si había leones, y les dicen que no, que pueden salir al jardín, que no necesitan tener miedo a nada, que nada los va a atacar. Y era impresionante la escena de esos tres corriendo entre medio de los árboles y corriendo en el jardín, tomados de las manos, porque estaban en otro lugar donde efectivamente el miedo que a ellos les afectaba su vida cotidiana ya no estaba presente. Entonces, el miedo, el lugar más frecuente en donde se manifiesta es en nuestras rodillas. Cuando nos da miedo, no sé si les ha pasado, que las rodillas tiemblan, tiritan o la gente como que se le fueran a flectar, como si se fuese a caer. ¿Lo han experimentado? ¿Lo han sentido? ¿No? Ya, qué bueno que no te ha tocado. Eh, pero claro, todas las emociones se pueden manifestar de maneras diferentes entre una persona y otra. Pero en el caso de las terapias, que es el mundo con el que yo me manejo, y la energía, cuando tenemos que tratar el miedo en los pacientes, por ejemplo en Reiki, por ejemplo en sanación cuántica y por ejemplo en biomagnetismo, cuando alguien tiene mucho miedo, uno de los lugares del cuerpo donde hay que limpiar y trabajar son las rodillas. Y suele coincidir que personas de la tercera edad que tienen mucho miedo sufren de mucho dolor de rodillas. Es un Los lugar de la donde, tercera edad y miedo a la muerte. por ejemplo, claro, te están enfrentando ese miedo a la muerte. Corazones, en cualquier momento me salió un mensajito que esto se va a cortar, así que ahí nos ponemos de acuerdo por el chat y abrimos otra sesión de Zoom. Ya. Y entonces, eh, según la etapa de la vida que tú estés pasando, los lugares donde tú vivas, los contextos, si estás sin trabajo, vas a tener miedo por el dinero, ¿cierto? Em, si siento que estoy cercana a la muerte por la enfermedad, tengo una enfermedad terminal o por la edad que tengo, voy a estar enfrentando ese miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tema de hoy, que son los egregores? ¿Qué es lo que pasa cuando tantas personas tienen miedo a una misma cosa?